El terror en internet ha sido algo con mucha variedad, con juegos que todos recordamos, creepypastas o tal vez leyendas que tomaron un puesto hasta el día de hoy, pero, no estamos para hablar de su apogeo. En el video de hoy vamos a hablar de cómo el terror cambió de una forma bastante significativa, a como la recordamos todos, así que ponte cómodo y disfruta del video. Primero que todo, nos plantearemos esta pregunta. ¿Realmente el terror en el internet fue tan bueno? Para saber esto nos remontaremos a los años 90, donde se empezó a difundir el terror en internet. El inicio de todo esto eran relatos cortos, que se compartían en cadena. Tales como los típicos mensajes de terror que decían que se los enviáramos a 5 personas o algo muy malo iba a pasarnos, aunque cabe aclarar que la mayoría no se lo creía. Estos se difundieron muy fácil en foros, enviando los propios mensajes o haciendo el típico copiar y pegar, pero todo esto no iba a quedarse así. En mensajes simples, este tipo de terror empezó a tomar notoriedad en los años 2008 a 2012. Con los creepypastas que muchos conocerán por haberlos visto de niños, tales como Slenderman, Sliledog, Jeff the Killer, y muchas más, muchas veces la mayoría creyéndose todos estos. Aunque como su nombre lo indica, creepypasta, que su descripción dice historias ficticias con el fin de darle miedo al lector, también empezó a darse a conocer la Fundación SCP, para el que no la conozca. Esta es una organización secreta y global que se dedica a asegurar criaturas, objetos o fenómenos anómalos, los que son denominados SCP, y estos mismos fenómenos son contenidos en instalaciones seguras. Durante este mismo periodo de tiempo, específicamente en el año 2009, se dio a conocer un animatrónico bastante terrorífico, llamado Ayuwoki. Supongo que todos deben conocerlo. El caso es que su misión era parecerse a Michael Jackson. Aunque lejos de parecerse a él, generó bastante miedo, lo que era perfecto, ya que en esa época el miedo en internet estaba en su mejor momento. Lejos de decaer, se vendrían bastantes cosas, como las siguientes que mencionaré a lo largo del video. Seguimos con la leyenda de Minecraft. Herobrine, una skin de Steve con nada fuera de lugar, aunque algo en él estaba mal, y eran sus ojos, totalmente blancos. Fuera de ser un creepypasta, esta leyenda fue una de las pocas las cuales se vieron en una larga investigación y creencia por la comunidad, y la gota que colmó el vaso, fue que el desarrollador del mismo videojuego Notch, en una versión del videojuego, en tono de broma puso que Herobrine había sido removido del juego, lo que los hizo a todos pensar, ¿Herobrine realmente existió? Aunque a ciencia cierta lo más probable es que simplemente sea un creepypasta más del montón, marcaría un antes y un después en el terror del internet, ya que a este mismo se le reportarían avistamientos de diferentes personas, que se unían a sus mundos en solitario, partidas en otras consolas, incluso que Herobrine escribía carteles en sus mundos. Avanzamos al año 2014, luego de una gloriosa etapa del terror para ponerle la cereza al pastel, llega Five Nights at Freddy's, un videojuego totalmente diferente a los demás, con una temática simple y fácil de entender para cualquier persona. Tu rol era de ver cámaras, cerrar puertas, y evitar que los animatrónicos acabaran con tu vida. Muchos youtubers del momento, por ejemplo Fernanfloo, hizo un video jugando este juego. Algo a destacar del juego es que el terror no son los animatrónicos, no es el terror a ver algo simplemente aterrador, es el tener el suspenso y estar ahí, atento a que nada te llegue a pasar. Analizándolo juego por juego, FNAF 1 fue un éxito total, cambiando la temática y no siendo nada repetitivo en comparación a los juegos de la época. El segundo juego más de lo mismo, copiando el modelo del primero y empeorándolo un poco más con animatrónicos que simplemente no dan nada de miedo, aunque el suspenso y el terror a lo desconocido y tratar de sobrevivir sigue ahí. El tercer juego tenía expectativas para ser de lo mejorcito de la saga, aunque lamentablemente fue un fracaso total, su jugabilidad y demás no le encajó a nadie. Pasando a FNAF 4, cambiando completamente la temática. Ahora eres un niño intentando sobrevivir contra animatrónicos gigantes. En este juego obligatoriamente tenías que jugar con volumen, lo que aumentaba el suspenso y la intensidad de la partida, ya que un jumpscare con el volumen al máximo asustara demasiado, aunque eso no era lo de mayor importancia. Aunque en todos los FNAF la mecánica sea sobrevivir al animatrónico, el verdadero miedo es estar ahí, el suspenso de no saber qué pasará, de estar solo.
Avanzamos una gran cantidad de años, específicamente al año 2019, el año de la creación del creepypasta de los Backrooms. Aunque la mayoría los conozca, no está de más explicar qué son. Los Backrooms son un sitio fuera de la realidad, donde el tiempo no pasa igual y donde nadie sabe cómo salir, donde hay varias realidades. El creepypasta trata de hacer que el espectador sienta es el horror liminal, el miedo a los espacios vacíos, repetitivos y deshabitados. Si bien hay una salida, es prácticamente imposible llegar, un lugar con demasiadas entidades que buscaran acabar contigo, y que tu única opción será rezar, ya que lo más probable es que acaben contigo antes de que hagas cualquier cosa. Aunque me faltaron demasiados temas y juegos por mencionar, vamos al grano. Creo que ya está entendido cómo fue el terror durante estas décadas. Vimos en el inicio del video. Desde los años 90 existe el terror en internet relacionado a fotos terroríficas, textos malditos, creepypastas, entre muchos otros. Aunque perduraron por muchos años, se volvió muy repetitivo y convenía más probar con otras cosas, ya que no les generaba nada de miedo. Por ejemplo, en sus años, admitan que a todos nos daba miedo el payaso de McDonald's y ahora no se nos mueve ni un pelo al verlo. Cada vez hay menos afán de seguir haciendo cosas con juegos que quema el cerebro de todos, y son lo mismo de siempre, pero se sienten satisfechos, no necesitan según ellos innovar. Además, la mayoría de cosas han sido desmentidas, o solamente son para bromear, para hacer reír. Incluso los youtubers usan la misma técnica, mentir, hacer un terror falso que es muy actuado, y le quita la gracia que algún día tuvo. Lo más rescatable es que se promovió el uso del terror analógico, algo que en sí da miedo, y innovó de alguna forma, pero igualmente queda ahí, estancado. Con tantas cosas surrealistas que hay, el público decide conformarse y no visualizar más cosas. Después de ver tantas cosas falsas, tantas bromas, tanta gente desmintiendo cosas, el cerebro humano pierde la capacidad que tenía antes, ya no provoca el susto, somos insensibles al terror, finalmente. Si viniste por el título y querías una respuesta, la tienes. El terror avanzando los años quedó varado, ya no produce lo mismo, y sobre todo la gente se lo toma a broma, y es muy complicado que vuelva a ser lo que algún día fue.